El encierro nos ha llevado a consumir muchísimo más contenido multimedia. Esto no es una novedad. Netflix vio sumarse el doble de suscriptores de lo previsto durante el primer trimestre del año, por ejemplo. Pero ¿cómo repercute esto en cada franja etaria? ¿Es lo mismo para la joven generación Z que para los mayores de 50, 60 años? Bueno, lo hablamos ahora con Gustavo Galino en nuestro espacio de disrupción, tecnología e innovación. Gustavo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te trata esto del encierro? ¿Estás mirando mucha película, mucha serie vos? Bueno, no tanta como quisiera por cuestiones familiares de mi hija pequeña, pero sí, en los ratitos que nos van quedando, los huequitos tratamos de llenarlo con algún contenido. Es una buena pregunta para, antes de pasar a lo que vos nos traes hoy, que es un informe, ¿no?, internacional sobre este consumo. Una buena pregunta para la audiencia, ¿no? ¿Cómo lo van llevando ellos? Si se han notado más, no solo porque uno de cabeza piensa en streaming, ¿no? En streaming, o sea, en Netflix básicamente, pero también se han visto mirando más televisión abierta, más televisión por cable, si se han encontrado leyendo más libros, si se han encontrado consumiendo más videos por YouTube, jugando más a videojuegos, ¿no? Son varias puntas las que hay. A ver si de la audiencia nos pueden contar cómo los ha agarrado a ellos esta cuestión del quédate en casa, ¿no? Que por más que se ha aflojado un poco, igual es importante porque sigue muchas actividades siguen sin poder realizarse y todavía sigue el exhorto a no juntarse, no hacer reuniones masivas, no ese tipo de cosas, sigue predominando el encierro y el encierro conlleva también cierta soledad, no más espacio para este tipo de actividades. Sin duda, sí, y además, sumale a eso esa atención que genera todo el tema del coronavirus, que es verdad, en los últimos días, sobre todo si lo vamos a traer a lo local, bajó un poco esa tensión, pero los primeros días había mucha preocupación de la gente y mucho interés, mucha avidez por conocer información y bueno, justamente varias de las opciones que vos mencionabas que están en este estudio que vamos a estar contándoles tienen que ver también con esa necesidad de información y con esa cercanía, nueva cercanía con algunos medios que quizás estaban un poquito abandonados. Bien, pasemos entonces, Gustavo, a este estudio que comentábamos. ¿Por dónde viene la cosa? Bueno, este es un estudio que lo presenta la consultora Global Web Index. Es un estudio que es importante mencionarlo, no sé si vos lo habías dicho antes porque no escuché la introducción. Está centrado en el público de Estados Unidos y de Gran Bretaña, pero está bueno igual porque nos va a dar una mirada, nos va a dar una tendencia que probablemente podamos, no sé si aplicar a lo local, pero por lo menos es una buena referencia para después hacer ese ejercicio que vos decías al principio, bueno, decir cómo nosotros nos vemos frente a este fenómeno como individuos y también como generación. Por eso me pareció que estaba bueno compartirlo con ustedes. Claro, en Estados Unidos y en Gran Bretaña, en ambos lugares, las restricciones de movimiento, el cierre de comercio fueron mucho más fuertes que acá, ¿no? Pero también es cierto que acá la gente en mayoría siguió bastante las recomendaciones, entonces tampoco fue que hubo un movimiento como puede haber sido en otros países, no sé, en Suecia, que tampoco hubo restricciones fuertes y la gente seguía juntándose en lugares abiertos, en el parque, yendo a comercios, ¿no? Acá sí hubo muchos que cerraron y hubo bastante gente que por lo menos las primeras semanas sí pasó muy encerrada, ¿no? A pesar de que no había cuarentena, mucha gente se comportaba como se le hubiera. Sí, y además otra cosa que hace que sea tomado en cuenta este estudio tiene que ver con las condiciones generales que existen para poder acceder a estos medios de los que estamos conversando. Entonces, en Uruguay se dan las condiciones como para que la gente acceda a todas estas cosas que comentábamos, desde lo más básico de un libro, una revista, un diario impreso, hasta plataformas de streaming, como mencionabas vos, Netflix, pero podríamos hablar de Spotify, podemos hablar de plataformas de videojuegos como Twitch, YouTube. En general, en Uruguay hay una posibilidad y una apertura general para que esas plataformas estén disponibles. Están los temas de pago y más que vamos a ver. Pero bueno, este estudio además plantea no solamente la división en las cuatro generaciones que conviven y que también ahí hay algunas diferencias. Yo voy a plantearlo en los mismos términos que está en la investigación. Después algún oyente podrá tener esta discusión de hasta dónde va cada generación en edad y más, pero bueno, esto lo tomamos por la fuente de la cual estamos conversando. Y tiene también que ver en el estudio se marcan dos clases
o dos niveles socioeconómicos, también eso es importante tenerlo en cuenta, y también se generan comparaciones internas entre los dos niveles, pero bueno, nos vamos a quedar sobre todo con las conclusiones generales, que ahora vamos a comentar, y después los aspectos más importantes de cómo cada generación se está vinculando con las plataformas o con la multimedia, con la convergencia digital y con los medios tradicionales frente a la pandemia. Empecemos entonces a comentar este estudio, Gustavo. Podemos arrancar, pues, como vos decís, que se divide en franjas etarias, en generaciones. Arrancamos por los más jóvenes, ¿no? La generación Z, como le llaman. Sí, los Zetas son de los más chicos que empiezan a acercarse a las plataformas y a los medios, hasta las personas de 23 años. Puede ahí haber alguna diferencia, algunos lo plantean hasta los 25, pero bueno, en este estudio por lo menos lo plantea hasta los 23. Y lo que vemos en este caso con este grupo, con este perfil de usuarios es mucho video online y también un incremento de la televisión online, que quizás es lo más novedoso para esta generación. Están mucho más acostumbrados al streaming y al consumo de plataformas digitales nativas, muchas veces que a plataformas que pueden ser de lo tradicional llevadas a las nuevas tecnologías. Y ahí aparece la televisión online como un elemento interesante o distinto que no se estaba observando. Después, por supuesto, son los que más juegan y son los que más escuchan música. E incluso escuchan más música de lo que se informan sobre el coronavirus. Esto, en comparación con los otros tres grupos etarios, son los únicos que hacen mayor consumo de música que del interés normal por encontrar información sobre el coronavirus, que de hecho es dentro de los ítems de qué es lo que más se hace, bueno, en la búsqueda de información general sobre el coronavirus o de consumo de contenido vinculado al coronavirus, está siendo por lo menos, buscado o donde hay más interés de parte de la gente. Entonces, en este caso, los Zetas son los únicos que dejan eso un escalón por debajo y todavía mantienen una actividad más alejada de la agenda mediática por el corona. Claro, lo que hay no sé si quedó suficientemente claro de este estudio es que mide los consumos que aumentaron en este periodo, ¿no? No es lo que Sí, quizá la gente ya hacía, sino bueno, en este periodo, ¿qué es lo que estás haciendo más que antes? Y lo que es coincidencia en todos es un fuerte aumento del consumo de noticias, ¿no? Vinculados con el COVID-19. Y como vos decís, la excepción son los Z, es decir, los adolescentes o que tienen 20 y pocos, que son los únicos que lo que hacen más es escuchar música más que consumir estas noticias, ¿no? O sea, lo que ha aumentado más es el consumo de música más que ¿cómo es? Acá dice, porque está en inglés, dice updates, como las noticias, ¿no? Las novedades del COVID-19. exactamente, sí, está muy bien la aclaración, Gastón, porque es verdad, la pregunta de la cual partimos para hacer esta comparación entre generaciones, justamente la que vos decías, es a partir de ahora, o sea, marcando un punto de inicio del coronavirus en adelante, cuánto más se consume de la determinada bolsa o de la determinada oferta variada que hay. Entonces, también está bueno, como ya dijimos, que lo que más se hace es informarse sobre el coronavirus, también decirles como tendencia general que 8 de cada 10 encuestados asume que están mirando más contenido online. ¿tá? Entonces también esta generación está como alineada a esa tendencia general que las demás también tienen de, bueno, estar más conectados a plataformas, algo que parece natural, por lo que vos decías al principio, Gastón, que es que la gente está cerrada y tiene más tiempo y también más necesidad de hacerlo. Y también vamos a ir viendo cómo aparecen algunas preferencias puntuales entre cada generación dentro de esa tendencia general. Pasemos ahora a los millennials, ¿no? Que en este estudio lo ponen como entre 25 y 39 años, que es una etiqueta que es bastante mal utilizada a veces la de los millennials, ¿no? Como hay gente que se refiere a los adolescentes como si lo fueran, pero no, son los que tienen en el entorno de los 30, ¿no? Esto va Sí, especialmente, si nos está escuchando, va especialmente para Romina, que me dice millennial a mí como si ella no fuera, así que un beso para ella. un beso para Romy, sí. Los millennials, bueno, son los que consumen más variado, son los que no tienen una tendencia tan clara hacia una sola de las opciones, por decirlo de alguna manera, como decíamos recién.
los Zetas, por ejemplo, están muy metidos en tema de video y streaming y demás, pero empiezan a ver un poquito más la tele online, no la tele común, sino la tele online. Con el tema de los millennials, es un poco más difícil de ver dónde está la tendencia porque ellos abarcan mucho más. La verdad, ven mucho video y TV online, pero también están consumiendo televisión en el formato tradicional, escuchan música, juegan muchos videojuegos y todos estos aspectos están bastante repartidos en preferencia. Entonces, podríamos decir que los millennials, estos jóvenes, hacen un poco más de todo, si se quiere, como para darle un rótulo. También escuchan la radio y también están pendientes de la prensa online más, bastante más que los Zetas. Entonces, son de las cuatro generaciones, sin duda, la que más está como poniéndole tiempo y atención a una variedad y una cantidad de opciones diferentes. Sí, es notorio, por ejemplo, el aumento en el consumo de televisión abierta y eso yo lo puedo constatar en gente de mi edad que quizá no es tan consumidora, que se ha visto muy prendida, por ejemplo, a los informativos, ¿no? Que es eso, es televisión abierta. Sí, y quizás eso porque muchos en su infancia sobre todo vivieron eso. O sea, muchos millennials transcurrieron el cambio y la convergencia digital habiendo sido en su momento consumidores de contenidos en formato tradicional, por decirlo de alguna manera. Y eso también hace que de repente se vuelquen naturalmente un poco más y les cueste menos acercarse que a los propios Zetas, que es difícil sacarlos de su dispositivo, de su teléfono, de su tablet o de la computadora. Sí, lo que más aumenta en el caso de los millennials, según este estudio, es el consumo de televisión online o streaming y después los videos, ¿no? O sea, YouTube. Sin duda, los videos No solo YouTube, ¿no? Porque tenemos que sumar ahora a TikTok, por ejemplo, que es una aplicación de la que quizá algún día sería divertido hablar contigo, Gustavo, por el sí, crecimiento explosivo que ya venía teniendo, la aplicación china más descargada de la historia, que superó, por ejemplo, en usuarios a Twitter, hoy debe ser la tercera, o más con más descargas, ¿no? Después de Facebook es- e Instagram, y si no está por ahí por empatar a Instagram. Y en estos días, claro, era una aplicación muy usada por los Zetas, llamémosle, ¿no? Por los más jóvenes. En estos días entramos nosotros, los de mi generación, a esa, a esa aplicación, se la invadimos. sí, tal cual. Es sin duda, podríamos decir que TikTok es una de las vedettes de la cuarentena, porque eso, tal cual, mucha gente un poco más grande que la que estaba ya desde Musical.ly, después pasó a ser TikTok, porque bueno, una empresa compró a la otra y se transformó en este fenómeno, y mucha gente un poco más grande de otras generaciones, millennials sobre todo, empiezan a acercarse a generar contenido o a simplemente consumirlo. Es un tema también interesante para entenderlo, el lenguaje en el cual se está desarrollando la conversación en TikTok, que no es menor, ¿no? Porque es una aplicación, una red social, si se quiere también, que tiene un lenguaje muy particular. Pero bueno, de eso podríamos hablar bastante, no me quiero desviar mucho de seguir con lo que estábamos haciendo, porque si no, se nos va a ir No, el no, tiempo. no, claro, pero que también marca el aumento del consumo de videos, ¿no? No solo Sin mirar duda. más YouTube, sino se suma una plataforma nueva que quizás antes uno no le había entrado y dice, bueno, voy a ver qué tal esto, ya que ahora tengo un poco más de tiempo, o estoy más aburrido, lo que sea, y bueno, entra por ahí. La siguiente generación es la que quizás acá no estamos tan acostumbrados acá empiezan a aparecer las etiquetas que son más viejas, pero que acá no estamos tan acostumbrados, ¿no? La generación X, no sé si se habla tanto acá en Uruguay, pero son los que tienen acá en este estudio de entre 40 y 54 años, ¿no? Ujú, así es. Y estos son los que, de alguna manera, podríamos decir que volvieron, entre comillas, a los medios tradicionales. Esto Claro. qué quiere decir, bueno, que quizás estaban en un periodo anterior consumiéndolos menos, los habían dejado un poco de lado, y con esta erupción de la pandemia se vuelcan notoriamente, o sea, se nota marcadamente en los datos, como, bueno, la televisión y la radio vuelven a ser la preferencia mayor a la hora de sumar horas, sumar tiempo de consumo. Esto no quiere decir que no estén viendo videos online o que no estén haciendo consumos de contenido digital, sino que le suman tiempo al consumo de medios tradicionales. Lo veíamos un poco en los millennials, acá en los X lo vemos totalmente potenciado e instaurado como una nueva costumbre quizás. Ver los noticieros probablemente explique mucho, ver los programas de radio periodísticos también explica mucho esta tendencia. Y también son una generación en la cual en las noticias online crece un poco también en el interés.
que no es menor. No habíamos mencionado mucho el tema de las noticias online, porque de los Zetas y los millennials lo están por lo menos manifestando tanto, pero en los X sí. Vemos que se van mucho a la noticia online, abandonan totalmente el papel, que de todos los medios, de todas las propuestas, es la que en todos los casos aparece con menos presencia o menos, por lo menos relevancia en la mente de esos consumidores. Sí, sí, este estudio tiene unas infografías muy buenas, muy descriptivas, que Andrés Plat las está pasando por nuestra transmisión en video, y sí, es como el pico va hacia los medios tradicionales, bien como decís vos, y es algo que también acá podemos constatar, comentamos mucho al aire, incluso con Emiliano, con Romina, de los primeros días, sobre todo, notábamos una participación de la audiencia muchísimo más grande, ¿no? O sea, gente que se volcó hacia lo que los medios tradicionales, de una forma que quizá sabían que estaban ahí y no lo estaban consumiendo tanto, de golpe saltan a eso que es lo que ya conocen, ¿no? Sí, al haber un tema tan marcado, se busca confianza, se busca credibilidad, se busca respuestas, ¿no? Toda esa incertidumbre que se generó sobre todo en los primeros días hizo que la gente se volcara. En este estudio, 7 de cada 10 están buscando activamente noticias sobre coronavirus. En los últimos días del estudio, por lo menos, plantea que hay un viraje hacia la búsqueda de contenidos vinculados que tengan por lo menos una mirada un poco más positiva. También eso acá se habló mucho, ¿no? De cómo se trata el tema sin caer en el costado que es lógico y que es notorio que es negativo, pero también dónde están las historias o dónde están los contenidos que puedan ser de ficción obviamente también periodísticos, bueno, que muestren también una cara medianamente positiva del tema. Entonces empiezan a aparecer esos elementos y creo que son comunes también a lo que sentimos acá en Uruguay y en todas partes del mundo. Nos comenta acá de la audiencia Florencia que dice que hay que resaltar que la generación Z en Uruguay es la generación del Plan Ceibal, ¿no? Entonces eso seguramente tenga influencia, que este estudio obviamente no lo incluye, porque como dijimos, es de Estados Unidos y de Gran Bretaña, pero también son países en que quizá la tecnología ya de por sí tiene una penetración mayor que la que tendría en Uruguay, ¿no? Entonces quizás los resultados son bastante comparables, porque lo que en la generación Z, esa que decíamos, lo que más crece es el consumo digital, justamente. Sí, pasa que ahí también entrar en ese detalle es un poco más complejo porque también varía mucho de acuerdo a los geográficos. No en todos los lugares, sobre todo en Estados Unidos, las conectividades son iguales. En Uruguay sí tenemos, obviamente por un tema geográfico, una penetración bastante pareja y bastante amplia. Entonces, comparativamente yo creo que estamos, incluso en términos generales, bastante bien posicionados como para entender que esto es una tendencia que está bueno tomar en cuenta. Después veremos si en Uruguay aparecen estudios que hagan este mismo ejercicio y que nos permitan tener datos un poco más pulidos de lo nuestro. Pero bueno, esto es tendencia y es interesante también verlo desde ese punto de vista. Bueno, Gustavo, y para cerrar, la última que tenemos, la última infografía, la última franja etaria, es la de lo que allá se llaman los baby boomers, ¿no? Los que son de 55, entre 55 y 75 años, que es los que ya están dentro de población de riesgo también, ¿no? Que eso influye, son los que se han quedado más encerrados. Y ahí el aumento es notorio del consumo de televisión abierta. Sí, es como el único medio en el que parecen confiar realmente. eh, y esto, de vuelta, no quiere decir que no estén observando o consumiendo otros, pero digamos, como cambio o como nueva costumbre que adoptaron en este tiempo, la televisión sin duda ahí figura como la gran preferencia. Hay que tomar en cuenta también que muchos de estas personas que están dentro de este grupo no, son personas de quizás baja movilidad, en el sentido de no son personas que estén activas económicamente, entonces tampoco salen tanto, están más tiempo en casa naturalmente, y eso hace que sea la generación que claramente cambió menos de hábitos en general, o sea, que menos horas dice haber sumado o tiempo dice haber sumado de consumo de otras plataformas, porque bueno, ya tenía una cantidad de tiempo considerable de consumo en casa, no solamente de medios tradicionales, sino quizás también de otros medios. En Uruguay, Ibirapitá es el otro ejemplo que nos viene a la mente, como hablábamos del Ceibal para los más chicos. Entonces, bueno, por ahí podríamos decir que, bueno, esta es una generación que tiene menos cambios, pero dentro de los cambios, lo que están observando más en la televisión se entiende normalmente, como lo decíamos con la generación anterior, esta es una generación que está absolutamente marcada
existencia y aparición de la televisión en la década del 60, por lo cual no parece nada raro. Ahora, después si vamos a contar últimos datos interesantes del tema, eh, en general hay de todas estas generaciones, hay una mayor confianza en las organizaciones y en los gobiernos que en la información que aparece en algunos medios. Y esto es también un dato no menor, porque tiene que ver con cómo funciona la comunicación a través de redes sociales o de otras plataformas nuevas, para dar confianza. Si bien hay por lo menos 2 de las 4 generaciones que se vuelcan hacia los lugares donde encuentran credibilidad y una confianza mayor, en el global se percibe que, bueno, que hay más confianza en lo que dicen muchas veces determinadas fuentes, que obviamente eso también está reflejado en los medios, a información que está circulando por ahí libremente. En el caso de Facebook sigue siendo, para sorpresa de muchos seguramente que nos están escuchando, la plataforma o la red social que más importancia tiene y que más consumo está teniendo, incluso en época de coronavirus, por encima de Twitter, de Instagram y de otras que habíamos mencionado, con lo cual eh, también eso marca esa doble tendencia, ¿no? Por un lado, mucho consumo de red social y mucho consumo de Facebook, que es una red social peligrosa para la proliferación de muchas veces noticias falsas o de rumores o de cosas que se comparten de persona a persona, pero por otro lado hay una conciencia mayor de que la información está siendo más confiable, está en manos de organizaciones como la Organización Mundial de la Salud y los gobiernos, antes que en estos medios sociales que igual se consumen mucho. Habrá que ver qué impacto tiene la fake news y todas las movidas que hemos visto y las teorías conspirativas en esto, pero bueno, eso sí que es un tema para conversar y para estar viendo seguramente en otra columna. Gustavo Galino, muchas gracias por estos minutos hoy en perspectiva y quizás nos podemos reencontrar la semana que viene y ver otro de los aspectos de esto que mencionabas recién, o porque también ya te digo que me divirtió para conversar un poco de TikTok, que quizás algunos lo hayan visto en Instagram, por ejemplo, muchos comparten videos de TikTok en otras plataformas, se hayan encontrado con eso y no sepan lo que es, o quieran conocer más, o no entiendan el sentido del humor, entonces creo que puede ser también divertido. Te mando un abrazo, Gustavo. Dale, queda apuntado eso, Gastón. Gracias, un abrazo.